con Christian apenas dudé un poco porque Christian tiene un carácter de apariencia muy serena, muy equilibrada, y yo necesitaba un salvaje, un tipo de campo. Ya teníamos el final grabado, pero querían 20 o 30 capítulos más, no recuerdo el número. Bueno, yo al principio me negué, obviamente. Oye, esto, pero la compañía necesitaba un aire y además tenía tanto rating, sus clientes le decían, dame más, dame más. Resolví muy simple, un accidente, ella queda totalmente quemada, la vendan y ponemos allí una modelo. Sí, hubo algunas quejas, hubo algunos reclamos, pero la novela subió de rating, déjame decirte. La tormenta. Comienza en una reunión con Patricio Wills, que era para ese momento el presidente y creo que mayor accionista de la compañía en Colombia, en Bogotá, donde viví muchos años y trabajé con ellos. Eh, Patricio se reúne conmigo y me dice, yo quisiera hacer producir una novela muy de llaneros, muy de caballos, muy de toros enormes, con unos grandes testículos y unos cuernos afilados. Él como directivo, como productor, pues manejando su lenguaje, pero ya yo entendía lo que él quería, pues él quería una novela en el campo, cosa que a mí siempre me ha gustado porque en la vida del campo ofrece una vida natural en los personajes donde se expresan todo tipo de pasiones, muchas de ellas sin límite. Así que yo comencé por una premisa, poner a una mujer de alta sociedad, muy civilizada, entre comillas, muy capitalina, muy moderna, muy feminista, muy autoritaria, ponerla en el campo, en un medio completamente contrario al de ella, en una situación en la que no tiene escape, puesto que su padre muere, quedan arruinados y lo único que le queda es salvar esa hacienda y establecer una relación entre no solamente la mujer y el hombre, que es Torrealba, que es este capataz, macho vernáculo, primitivo, pero lleno de pasión, de sentimientos auténticos, eh, ponerlos, enfrentarlos y dentro de ese enfrentamiento, ella aprender un poco de sí misma y él aprender un poco de sí mismo y encontrar una relación equilibrada, una relación armónica, una relación que disfrutara del contraste de las personalidades y no justamente de esa diferencia de cultura, de formación, etcétera, etcétera. Entonces, lo demás fue ir generando personajes, por ejemplo, la bruja Tatacoa, que es un personaje mítico, eh, que me sirvió para hacer muchísimas cosas de las que a mí me gusta hacer, que es ubicar al espectador en un plano más allá de la lógica, más allá de lo común, de lo rutinario, de lo visible, y poner al espectador que está metido de cabeza en una historia de amor sumamente intensa, en un campo de otra dimensión, en el campo de la magia. Y allí entonces la bruja Tatacoa en algún momento tenía un ahijado enorme, que era un actor muy simpático que lo llamábamos Pulguita, porque era enorme, y convertirlo en la noche en un perro que iba y cruzaba el llano para llevar a cabo alguna venganza, algún trabajo, algún maleficio de la bruja Tatacoa. O sea, pude reunir el mundo real con el mundo irreal. Eso lo hago casi siempre en mis novelas, pero bueno, aquí encontré un camino muy apropiado porque todo lo que es misticismo y brujería
y todo este tipo de planteamientos son muy comunes en el llano, en el campo, fuera de las ciudades. Aunque no hay que desquitar que en las ciudades también hay muchos brujos y muchas brujas, y a todo el mundo le encanta que le lean las cartas o le hagan algún tipo de adivinanza, ¿no? Pero bueno, fue un poco así como comenzó todo esto. Obviamente, cuando me mostraron el pueblo donde se iba a grabar la novela, que no es un pueblo realmente, es prácticamente un barrio, ahí mismo en Bogotá, que bueno, luego fue ampliado en otras zonas de Colombia donde hacía falta paisajes más grandes, pero lo que era el pueblo, pueblo, era ahí mismo en Bogotá, y eso, wow, me dio unos parámetros muy claros de cómo yo debía llevar adelante esa historia, con más intimidad. Esta historia fue tan exitosa, estaba prevista para 120 horas y yo tuve que escribir 100 horas más. O sea, la novela duró 220 horas porque realmente atrapó mucho al público. Me alegra que a ti también. Pues a mí también me atrapó y hubo un momento en que yo no quería terminarla, ¿no? Pero bueno, todo tiene su final. La producción estaba muy bien manejada, teníamos un productor, Hugo León, que es para mí uno de los mejores productores con los que he trabajado en toda mi carrera, porque Hugo León no tenía un no para nada. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, yo quiero un elefante verde flotando encima de Bogotá. Perfecto, ¿a qué hora lo quieres? Ese es un poco Hugo León. eh, pues tenía todo muy bien calculado, él sumaba todas sus escenas de exteriores en un bloque, se llevaba al elenco 3, 4 días, grababan montones de escenas y luego volvíamos de nuevo tanto al estudio, donde hubo muy poco estudio, y a ese barrio que digamos que era un estudio muy grande porque RTI, que era la compañía con la que yo trabajaba, tomó ese barrio, ¿no? En esa época los escritores, y ya te estoy hablando de una época porque eso en este momento prácticamente ya no existe. Los escritores estábamos involucrados, sobre todo yo estaba en RTI totalmente involucrado con todo el proceso de producción, con la dirección de arte, con la elección del elenco, con todo. Todos los departamentos se reunían conmigo para discutir cómo veía yo la novela y para leer conmigo por lo menos los 2 primeros capítulos, tanto el elenco como los diferentes departamentos de producción, músicos, edición, arte, todos se reunían, el director, y se seguía la línea del escritor. Eso ya no existe tanto, ya no hay productores con los cuales conversar, no hay muchos, quedan algunos en México, en Colombia tal vez quede uno o dos, no lo sé. Hoy día se trabaja con comité, son una serie de personas, la mayoría de ellos no ha escrito nunca, pero han hecho algún curso de análisis de texto, análisis dramático, qué sé yo, y entonces entre varios leen los libretos, opinan, lo cual a mí me aterra, me parece terrible, pero entiendo que cuando no hay un productor que pueda decir, yo me caso con este producto y yo lo defiendo, entonces se reparte, digamos, la responsabilidad entre varios. Si las cosas salen bien, pues bravo, y si las cosas salen mal, bueno, es culpa de todos. Es un poco como yo lo veo ahora. Antes no. Antes todo giraba alrededor del escritor, que es el único que sabe no solamente en dónde está parado, sino hacia dónde va. Por tanto, otra opinión no es muy acertada, que digamos. En el caso de Cristian y de Natalia, quizás fue donde yo menos tuve que intervenir, puesto que cuando me los mencionaron, y es porque ya los tenían visualizados, ya yo había visto algo de Cristian. Con Cristian apenas dudé un poco porque Cristian
tiene un carácter de apariencia muy serena, muy equilibrada, y yo necesitaba un salvaje, un tipo de campo, un coleador de toros, un cantador de joropos. Este es otro tema que no te he mencionado. Eso quedó tras bambalinas en la tormenta, pero todos los capítulos comenzaban y terminaban con ¿cómo se llama eso en el llano? Un contrapunteo, ¿verdad? De un cantante cantando una copla que describía lo que pasó en el capítulo anterior y cómo seguía, y al final del capítulo cantaba cómo había terminado ese capítulo y cómo y qué era lo que podía venir ahora. Eso nunca se hizo porque creo que la producción no lo vio necesario, no lo interpretó, lo vio demasiado complicado. No sé, nunca se me dio una explicación, pero eso. Yo acepté, cuando me hablaron de Christian, lo acepté porque a pesar de su carácter, es un tipo muy hondo, tiene un mundo interior allí que podía darnos una sorpresa, como efectivamente nos la dio. Y bueno, ni hablar de la protagonista. Ella, Natalia, cuando la mencionaron, ya yo no tuve más nada que ver. Esos son los protagonistas, punto. Ya yo me metí entonces en el resto del elenco. Yo realmente, aparte de el proceso de producción donde yo estaba conectado con todo el mundo, una vez que arrancaba la grabación de la novela, ya yo me desprendía por completo, yo solamente veía, de vez en cuando chequeaba alguna escena, algún capítulo, eh, y me daba cuenta que íbamos por el camino correcto, pero más nada, yo me desprendo completamente de eso. Anécdotas siempre las hay, pero yo no recuerdo ninguna porque es lo que te digo, son tantas que ya la gente lo toma como algo normal, ¿no? Y yo siempre pues a las 6:30 de la mañana sentado en mi computadora escaleteando mi capítulo, a las 9:30 reuniéndome con mis libretistas y explicándoles la escaleta y arrancar a escribir hasta la noche, porque son 50 páginas diarias y que hay que revisar, corregir, rehacer algunas veces, ensamblar, meter en tiempo, poner comerciales. Es mucho trabajo. Una telenovela es muchísimo trabajo. Nadie se imagina lo que hay detrás de eso. Entonces yo le pierdo, y yo no soy muy farandulero, tú sabes, yo no soy muy de estar en las fiestas con los actores y que me cuenten las cosas que pasaron. Yo no soy muy fan, nunca lo he sido, ¿eh? Me encanta la televisión como medio de comunicación, pero me mantengo un poco distante de todo el mundo, a pesar de que soy un teatrero, que he sido actor también y director y he sido profesor de teatro, o sea, a pesar de que yo soy del mundo del espectáculo, yo mantengo siempre una cierta distancia porque estoy más digamos que estoy más en el proceso intelectual del espectáculo. ¿Cuál fue la peor de las tramas, la peor de las subtramas? ¿Cuál fue el peor de los personajes? Yo creo que en la tormenta, a mí, todo me pareció que había salido muy bien. Yo no te puedo decir que yo recuerde prácticamente nada particular, excepto un comentario que me hizo Patricio Wills el día que terminó la novela, que se grabó el capítulo final y ya sabíamos pues que había sido un éxito porque el propio Patricio me había pedido 100 capítulos más y Patricio me dijo, si me hubieses pedido $100,000 más mensuales, te los hubiese dado. Le dije, bueno, estás a tiempo, pero obviamente no estaba a tiempo. Porque realmente fue una satisfacción para todos, para el elenco, para los productores. O sea, decirte que algo salió mal, si algo salió mal tratando todos de que saliera bien. Por tanto, no hay culpa.
Bueno, no sé, un día llovió y cayó una tormenta y no se pudo grabar en exterior y se hizo una novela que era a caballo, se hizo una escena que era a caballo en el comedor de una casa, a lo mejor algo así, y eso obligó a modificar el diálogo y tal, y a lo mejor eso, pero cuando ya tú estás enganchado en una novela, tú no, tú todo lo justificas. Todo lo justifica, todo te parece que es normal, eso está bien, porque tú no sabes cuál era la intención del escritor ni del productor, sino que eso es lo que hay. Entonces no tengo mucho que decir, todo lo que yo tengo que decir de La Tormenta es que es una gran novela, ya teníamos el final grabado, pero querían 20 o 30 capítulos más, no recuerdo el número. Bueno, yo al principio me negué, obviamente. Oye, esto, pero la compañía necesitaba un aire y además tenía tanto rating, sus clientes le decían, dame más, que yo no pude, sino bueno, atender esa necesidad de la compañía, que además la compañía siempre atendía todas mis necesidades muy bien. Y entonces resolví muy simple un accidente, ella queda totalmente quemada, la vendan y ponemos allí una modelo vendada que es Natalia, es el personaje. Y todo gira, sigue terminándose, sigue encerrándose la subtrama, sigue la historia, el estado de salud de ella se convierte también en un problema, ¿verdad? Emotivo para el espectador que quiere ver a Natalia, ¿verdad? Y está allí moribunda, quemada y tal. Y bueno, sí hubo algunas quejas, hubo algunos reclamos, pero la novela subió de rating, déjame decirte, que es lo más cómico. Es la segunda vez que esto me sucede con una novela, o la tercera, que sacas un personaje y, y que es un personaje importante y la gente en vez de retirarse, se suma más gente, porque genera un comentario, ¿no? Y entonces ese comentario todo el mundo quiere ver qué pasó. Y pues eso pasó. Natalia no estaba allí y quedó esta modelo vendada. Luego incorporamos el final que ya estaba grabado y quedó perfectamente un hilo dramático. Sí, claro, estirado, pero estirado ya llevábamos 100 capítulos, 70 capítulos y nadie dijo, esto está estirado. La gente lo que decía era, quiero más. ¿Mm? Entonces, bueno, así salvamos. Lo hablamos con Natalia e hicimos lo imposible porque Natalia pudiese ella venir y grabar un final. No, 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 no. Bueno, pues se grabó rápidamente. Antes yo calculé cómo iba a terminar la novela. No lo calculé porque yo realmente siempre tengo un mapa de ruta donde yo parto no del principio, yo parto es del final. ¿Ok? Y tengo principio y tengo final. O sea, si esto comienza así, esto debería terminar así. Y a partir de allí yo genero toda la historia, la subtrama, los personajes. Así que ya yo sabía cuál era el final. Se grabó ese final y se le hizo un intermedio allí utilizando la mentira de que ella estaba allí como un anzuelo dramático para mantener la tensión de que en qué momento ella va a volver a aparecer. Eso fue, claro, en RTI se creó un término por mí que se llamaba quiquear. O sea, quiquear significa hacer locuras que resultan bien.